Hoy el Señor nos ofrece una maravilla en el Evangelio. Vamos a meditar el Evangelio que será proclamado en el primer domingo de Cuaresma. Y con él comenzamos este camino cuaresmal de preparación para la Pascua. Y lo primero que nos presenta la liturgia de la Iglesia en la Cuaresma, porque de alguna manera también es lo primero que nos presenta el Evangelio, en la narración que hace de la vida pública de Jesús, son las tentaciones. Dice el Evangelio de San Marcos, que es el más breve de todos, que apenas describe las tentaciones de Jesús en 2 versículos. El primer capítulo, versículo 12 y 13. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. En los 2 versículos siguientes, que también veremos, si Dios quiere, nos describe el Evangelio de San Marcos el comienzo de la vida pública y de la predicación de Jesús. Lo primero que llama la atención es que Jesús apenas ha sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y por lo tanto ha sido ungido por el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo lo empuja al desierto, dice el Evangelio. Da idea de la fuerza con la que actúa el Espíritu Santo en Jesús, impulsándolo, moviéndolo, incluso empujándolo al desierto. Y allí se quedó en el desierto 40 días. En la Biblia, el desierto es el lugar de la prueba. La austeridad del desierto, las dificultades, lo inhóspito que es el desierto, lo poco habitable y difícil para la vida humana, es una imagen de la prueba. Pero en la Biblia, cada vez que se habla del desierto, inmediatamente la imagen nos viene la del pueblo de Israel, que salió de Egipto, camino de la tierra prometida, y en el camino hacia la tierra prometida tuvo que pasar por el desierto. Allí dice el Evangelio que Jesús pasó 40 días en el desierto. No es por casualidad esta cifra. La mayor parte de los números y de las cifras que aparecen en el Evangelio o en la Biblia tienen un significado, no es indiferente, no están ahí por cualquier motivo superfluo, sino que tienen una importancia. Precisamente, el pueblo de Israel estuvo en el desierto vagando antes de entrar en la tierra prometida 40 años. 40 días son los que pasó Moisés en lo alto de la montaña de Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. 40 días. Y 40 días son los que pasó Jesús en este desierto, a la otra parte del Mar Muerto, una zona verdaderamente desértica de aquella región. El número 40 también era considerado el número para indicar el tiempo que dura una generación, es decir, una vida. Hoy en día esto casi nos hace sonreír, porque hoy diríamos 80, 90 años, ¿por qué no 100? Estamos jóvenes, somos fuertes, tenemos
buena alimentación, gracias a Dios, buena medicina, y entonces se ha alargado mucho la edad media de la vida de las personas. Pero este número 40 indicaba el cómputo total de una existencia, de una generación, de una vida. Todo esto nos hace entender que las tentaciones y la ida de Jesús en el desierto tienen un significado más profundo. ¿A qué fue allí Jesús? Efectivamente, a ser tentado por Satanás. Aparece esta palabra, tentado, que no tiene el significado que a veces nosotros le damos a la palabra tentar a una persona, que es incitarla al mal, instigarla al mal, sino que tiene más bien el significado de poner a prueba, pero no con el objeto y la intención de que haga el mal, de que cometa algo malo, sino con la intención de que madure, de que crezca en la decisión que ha tomado. Muchas veces se toman decisiones en la vida al calor de una emoción, de un estado de ánimo, de un entusiasmo que todavía no está consolidado, no está firme, y por eso necesita pasar un periodo de prueba, porque en la prueba esa decisión inicial que fue tomada con mucha ligereza o con mucho entusiasmo inicial, posiblemente ante una dificultad, ante una contrariedad, ante una oposición, ante un obstáculo o a una persecución, esa decisión inicial rápidamente desaparece, porque le faltaba raíz, le faltaba fuerza, le faltaba firmeza. Y por eso, en la Biblia, tentar tiene este aspecto de consolidar, de madurar, de profundizar, de hacer que la decisión de seguir a Dios sea una decisión madura, sea una decisión firme, sea una decisión definitiva, total, que afecta y abarca a toda la persona. Toda la persona se siente comprometida, decidida, de verdad, a seguir al Señor. Y es capaz, porque es una decisión así, es capaz de superar tantas dificultades, tantas contrariedades, tantos obstáculos e incluso tantas persecuciones, hasta llegar, en algunos casos, a la prueba máxima, que es la del martirio. También el martirio es, en definitiva, una prueba que hace que la decisión íntima de seguir a Jesucristo se tome de manera definitiva y total, dando la vida por Cristo. Jesús es tentado. Y aparecen en el desierto, al lado de Jesús, según el Evangelio de San Marcos, 3 personajes, 3 figuras. Satanás, que lo tienta, vivía con las fieras, y los ángeles que le servían. Son 3 imágenes bíblicas. Satanás. La palabra Satán aparece en el Antiguo Testamento 33 veces. Y no es el nombre de una persona en el Antiguo Testamento, no se llama así a una persona. Es un nombre para designar todo lo que significa un obstáculo, un impedimento. Y de ahí pasa a derivar también al enemigo, el enemigo que me impide a mí llevar adelante la vida que yo quiero llevar. Y por eso, Satanás, como figura real, demoníaca, adquiere esta dimensión de enemigo,
porque es el que se opone a Dios, lucha en contra de Dios, trabaja en contra de Dios y por lo tanto se mueve para que todos aquellos que siguen a Dios lo abandonen. Y por eso es Satanás. Pero fíjate cómo será la cosa, que incluso en el Evangelio, cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, les está revelando, abriendo su corazón, camino de Jerusalén, y diciéndoles en confidencia, nos dirigimos a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a padecer mucho por mano de los sumos sacerdotes y de los ancianos y va a ser matado y al tercer día resucitará. Y Pedro lo toma aparte y le dice, no te sucederá eso, Señor. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Le llama a Pedro Satanás, es decir, enemigo. Me sirves de escándalo, de obstáculo, de impedimento. Te estás interponiendo entre mi voluntad y la voluntad del Padre. Tú quieres que yo no siga la voluntad de Dios, mi Padre. Y por eso Jesús rechaza a Pedro con la misma determinación, con la misma energía con que rechazó a Satanás en el desierto. La misma. Porque no solamente Satanás es esa figura demoníaca que evidentemente existe y trabaja para que nos apartemos de Dios, sino que también hay personas que colaboran con Satanás. Y también nosotros tenemos dentro de nosotros mismos impedimentos, obstáculos, tendencias, pasiones que nos impiden caminar siguiendo a Jesús. Y las fieras con las que vivía Jesús en el desierto, según el Evangelio de San Marcos, ¿a qué se refiere? Evidentemente, el desierto es el lugar donde habitan fieras salvajes. No hay en el desierto animales domésticos que te acarician y te hacen compañía. Y no. O sea, en el desierto lo que hay son, para uno de piso como yo, bichos raros y bichos peligrosos. ¿Qué vas a encontrar en el desierto? Es una profecía del profeta Isaías que dice, viendo a lo lejos al Mesías, cuando llegue el Mesías e instaure el mundo nuevo, el cordero pacerá con el lobo, el niño jugará con la ura del áspid, con la serpiente, y no se hará daño. Aquí nos presenta el evangelista San Marcos a Jesús, que convierte el desierto en un paraíso. Vivir con las fieras en el desierto es la transformación del desierto, que es inhóspito para el hombre, no se puede vivir en el desierto, que es poco habitable y además peligroso. Cristo lo convierte en un lugar habitable, en un lugar de armonía, en el que la creación encuentra de nuevo la armonía. Ya el lobo no matará a las ovejas, sino que habitarán juntas. El niño jugará con la serpiente y no le hará daño, dice el profeta Isaías. Y el evangelista San Marcos nos lo recoge aquí, cumpliéndose en Jesús. El desierto empieza a convertirse en un paraíso. Y por eso los ángeles le servían. También la expresión de los ángeles no solamente se refiere a los seres espirituales, sino que en la Biblia aparece muchas veces
En el Antiguo Testamento la expresión ángeles aparece unas 213 veces, muchas, y hace referencia siempre a todos aquellos mensajeros de Dios que sirven a los planes de Dios, colaboran con Dios, hacen lo posible para que el plan de Dios se realice. Y por eso a Juan el Bautista se le llama ángel de Dios. Es curioso. Y a otros personajes también, y los profetas también. Es decir, Jesús en su vida no estaba solo. Evidentemente que estaban los ángeles de Dios con él, pero es que también en su vida en la tierra tuvo tantas personas a su alrededor que le ayudaban y le servían, empezando por sus padres y también sus discípulos que le seguían, y todas aquellas personas sencillas que acudían a oírle con gusto porque de sus labios salían palabras de vida eterna, y aquellas mujeres que le servían incluso con sus bienes, dice el Evangelio, eran ángeles para Cristo, le servían a Cristo e incluso perseveraron con él hasta la cruz. Y por eso, precisamente, fueron de gran consuelo para Jesús en los momentos de su agonía y de su muerte. Con estos dos versículos, el evangelista San Marcos nos está presentando a Jesús que de alguna manera retoma la imagen de el pueblo de Israel que atraviesa el desierto hacia la tierra prometida, y que el pueblo de Israel, pasando por el desierto, sufrió tantas penalidades y sufrió tantas tentaciones, es decir, tantos obstáculos y tantos impedimentos, hasta que al final entró en la tierra prometida. Y Cristo es el que de verdad ha vencido a todas esas tentaciones y esas penalidades y esos obstáculos, y nos ha hecho entrar en la tierra prometida, que es la vida eterna, la unión con Dios, la comunión de vida y de amor con el Señor. Pero a mí de todo esto hay una cosa que es la que más me llama la atención. Porque dice que el Espíritu Santo lo empujó al desierto. ¿Por qué? ¿Por qué lo empujó al desierto? Para ser tentado. ¿Con qué finalidad? Con una finalidad importante. Porque apenas ha recibido el Espíritu Santo en el bautismo, Jesús se va derecho al reino de Satanás para vencerlo en su territorio. ¿Cuál es el territorio donde domina Satanás? La libertad del hombre. Porque Satanás domina allí donde hay pecado. Y por eso Jesucristo se va derecho a vencer y a derrotar a Satanás en su propio territorio. Y vence a Satanás con la libertad humana nuestra, porque Jesús en el desierto es hombre como nosotros. Le ha vencido con un corazón humano, ha vencido a Satanás con una voluntad humana, con una inteligencia humana. Le ha derrotado. Es la primera vez que en el Evangelio aparece Satanás derrotado. Ha perdido su poder. Ya no tiene nada que hacer contigo, porque Cristo lo ha vencido. Solamente le queda un territorio a Satanás donde todavía domina, y es el de la muerte. Por eso
Dice otro evangelio que Satanás se alejó de él cuando lo venció, se alejó de él hasta momento oportuno. ¿Cuándo fue ese momento oportuno? El de la muerte. Y allí también Jesús venció a Satanás. Este evangelio de las tentaciones nos está ya anticipando la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ha vencido a Satanás en la libertad humana, ha liberado la libertad del peso y del dominio y de la esclavitud de Satanás, que la tenía ahí esclavizada, abocada al mal y al pecado, sin posibilidad de victoria. Y en cambio Cristo lo ha derrotado, lo ha vencido y nos ha liberado. Y ahora se prepara Cristo para derrotar a Satanás en ese último reducto que le quedaba, que era la muerte. Con la muerte de Jesús, Satanás ha perdido ya todo su dominio. Ya no tiene nada que hacer, ya no puede hacer nada contra aquel que se une a Cristo. Se nos va el tiempo, como siempre, y entonces hay que concretar. Si tú sientes el peso de las dificultades, de los obstáculos e incluso de las tentaciones, de lo que llamamos habitualmente tentaciones, es normal, es normal. No te pasa a ti solo, porque seas un caso especial. No, es normal. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que una persona decide tomarse en serio su vida cristiana, inmediatamente vienen las dificultades, los obstáculos, los impedimentos y las tentaciones, para intentar apartarte de tu decisión de seguir a Cristo con todo tu corazón, con toda seriedad. No de seguir a Cristo así a medias, bueno, un poquito, pero no del todo, más o menos, según... No. ¿Por qué? Porque si haces eso, es tibieza. Porque si se hace así, no se sigue a Cristo del todo, con lo cual no necesitas a Satanás, no necesitas tentaciones. Ya tu misma decisión ya es un obstáculo. Pero la persona que decide entregarse a Cristo, seguir a Cristo totalmente, inmediatamente vienen las dificultades. Otra cuestión unida a esta para un examen personal ahora al comienzo de la Cuaresma. Porque muchas veces las tentaciones son frecuentes, o las dificultades son habituales, o los obstáculos son más o menos los mismos, sobre todo los personales. Es decir, ¿qué defecto es el que sueles tener de manera más habitual? ¿Cuál es tu defecto dominante, por decirlo así? Dominante es decir, el que siempre está ahí. ¿Lo conoces? ¿Lo sabes? Todos tenemos por lo menos uno. Si tienes uno ya date por satisfecha porque ya es privilegiada, pero a veces hay más. Pero todos tenemos uno. ¿Lo conoces? ¿Sabes cuál es tu defecto dominante, el más habitual, el más frecuente, el que te tira hacia abajo, el que te impide caminar con alegría, con ilusión detrás de Cristo? Pues ese es el que hay que intentar luchar en esta Cuaresma, e ir a por él, vencerlo, superarlo, corregirlo. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te empuja al desierto, es decir, te empuja a la victoria, al amor, a seguir a Cristo, te empuja a que seas libre. El Espíritu Santo te empuja a que madures tu fe, a que tu decisión de seguir a Cristo sea una decisión más fuerte, más valiente, más definitiva, más clara, más total.
El Espíritu Santo nos empuja al desierto, es decir, a la fe madura, a la fe fuerte. Y esto es lo que tenemos que hacer en esta Cuaresma. Señor, ¿qué le pasa a mi fe? ¿Qué me queda todavía por conseguir? ¿En qué puedo mejorar? ¿Qué tengo que evitar? ¿Qué tengo que cortar? ¿Qué tengo que corregir para que mi fe sea más madura, más fuerte, más grande?